Hola, mi nombre es Roberto Verdín Bueno, mi matrícula es A01639105 y este trabajo se llama Storytelling del México Independiente. Les pregunto, ¿alguna vez se han preguntado por qué cosas tuvimos que pasar para llegar a ser el México de hoy en día? La verdad yo sí, y estas son algunas de estos eventos importantes o de sus características. Empecemos con experimentos políticos en el México Independiente. Algunas fechas importantes fueron que el 30 de mayo de 1823 fue el triunvirato de Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Negrete. El 4 de octubre de 1824 se jura la Constitución de 1824 y el 19 de julio de 1824 se fusila Iturbide en Tamaulipas. Algunos personajes importantes fueron Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Agustín Iturbide. Y circunstancias fueron producción de bienes detenida, sin agricultura por falta de manos de obra y destrucción de campos y cosechas. Endeudamiento externo con Francia, Inglaterra y España, lo cual lo veremos un poco más adelante. Y seguía existiendo división de clases con la iglesia como dominante. Las imágenes representantes aquí fueron que aquí podemos ver a los conservadores, los cuales tuvieron una gran repercusión en los experimentos políticos en México Independiente, que sabemos que los conservadores quieren conservar lo que pasaba en la colonia. Ellos no querían un cambio. Los temas liberales, los cuales querían un cambio, y tenemos a los republicanos, los cuales querían una república federal en la que cada estado tuviera su propio gobierno, vaya, los cuales no lo querían ni los liberales ni los conservadores. Ahora hablemos de las primeras intervenciones extranjeras en México. ¿Cómo fue el intento de reconquista española en 1829? Fechas importantes. El 16 de septiembre de 1829, Isidro Barradas fue obligado a rendirse tras intento de reconquista española, o tras intento de reconquista en México para que volviera a ser colonia española. El 12 de enero de 1824, Vicente Guerrero es proclamado como presidente y el 14 de febrero de 1831, Vicente Guerrero es fusilado trágicamente. Algunos personajes importantes fueron Isidro Barreras, Anastasio Bustamante y Vicente Guerrero. Aquí también podría caber Santana debido a la batalla de Tampico, en el que es nombrado héroe de Tampico. Tenemos también circunstancias, la presidencia estaba en lucha por Guerrero y Pedraza, España seguía sin reconocer a México independiente a pesar del Plan de Iguala y los tratados de Córdoba, y se había aumentado el odio hacia los españoles por los que fueron expulsados retirando su capital. Aquí la imagen importante sería esta en el que estamos en la batalla de Tampico, en el que Santana es reconocido como el héroe de Tampico y finalmente España nos reconoce como México independiente. Hablemos ahora de la independencia de Texas. Algunas fechas importantes fueron que el 5 de marzo de 1836 los tejanos se apoderan de San Antonio y del fuerte del Álamo. También el 21 de abril de 1836, Houston atacó a las fuerzas de Santana que dormían matando soldados mexicanos trágicamente. El 21 de abril de 1836 fue la separación de Texas del territorio mexicano, su independencia. Algunos personajes importantes fueron Santana, Samuel Houston, José Real. Circunstancias, la ley de colonización promulgada por España en 1821, lo cual permitió a un grupo encabezado por el general Austin migrar a Estados Unidos, de Estados Unidos a Texas, para poblar el territorio norte abandonado por el gobierno mexicano. También tenemos expansionismo norteamericano debido a la doctrina Monroe. Y tenemos la abolición de la esclavitud en México de 1829. Aquí, la imagen importante sería aquí como tenemos la Declaración de Independencia de Texas, lo cual nos quitaron territorio y eso es parte de lo que es Estados Unidos hoy en día. Ahora, increíble lo que acabamos de ver, ¿no? Veamos la Guerra de Pasteles. Fechas. El 16 de abril de 1838 llega el ejército francés a Veracruz. En diciembre de 1868 desembarcan tropas francesas en Veracruz. Y el ejército mexicano, comandado por Santana, hace frente al ataque francés, perdiendo una pierna en la batalla, a la cual se le hace un funeral, lo cual es bastante gracioso. Tropas francesas fueron presas de epidemias, fiebre amarilla, y el 19 de marzo de 1839, ratificación de los tratados de paz por el Senado. Vaya. Bueno, aquí las fechas importantes fueron el 16 de abril de 1838, también en diciembre de 1838 y el 19 de marzo de 1839. Personajes importantes, tenemos a Anastasio Bustamante, Santana y Luis Felipe I. Circunstancias importantes, las reclamaciones de los franceses radicados en el país por afectaciones económicas derivadas de las guerras civiles entre federalistas y centralistas. Afectaciones a Pastelero a su local de apellido Remontel de Tacubaya, el cual demandaba que se le pagaran 60,000 pesos y finalmente el comandante Basoche impuso un bloqueo en la costa del Golfo de México.
Aquí la imagen importante sería esta, en el cual, como vimos en las fechas importantes, es cuando están llegando a Veracruz y cuando Santa Anna los recibe y desafortunadamente pierde su pierna. Ahora hablemos de la guerra contra Estados Unidos. Fechas importantes. Estados Unidos declaró la guerra a México el 13 de mayo de 1846. Taylor llegó a Matamoros, provocó el ataque de Mario Arista, quien cruzó el río Bravo y capturó soldados enemigos. 6 de diciembre de 1846, Santa Anna fue reconocido otra vez como presidente, ocupando el poder, mientras más tarde Santa Anna se enfrentó a las fuerzas de Taylor en la Angostura cerca de Saltillo y lo venció, pero en vez de consumar su victoria, abandonó el campo de batalla. Y finalmente, el 2 de abril de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe en la Villa de Guadalupe, México, y México perdió en Alta California, Nuevo México, Arizona y Texas. A cambio recibió 15 millones de pesos y la promesa de que no sería sometida a nuevas reclamaciones. Personajes importantes: Santa Anna, Winfield Scott, Pedro María Anaya. Y circunstancias: la Guerra de Texas, pero las circunstancias fueron la Guerra de Texas, pero también sucesos de 1844 y 1845, los cuales provocaron el estallido del conflicto cuando el Congreso estadounidense, en forma unilateral, decretó la anexión de Texas. El representante de México ante el gobierno de Estados Unidos, Juan N. Almonte, se retiró rompiéndose relaciones entre ambos países. También en 1846, el presidente estadounidense James Polk envió tropas a Texas, las cuales se ubicaron en los ríos Bravo y Nueces, el 25 de abril de 1846. Se iniciaron los primeros enfrentamientos entre estos dos países que se disputaban Texas. Y como consecuencia, el 13 de abril de 1846, el presidente James Polk declaró la guerra a México, y también otra circunstancia fue la independencia de California. Aquí, la imagen representante sería aquí los niños héroes, los cuales sabemos que lucharon en el castillo de Chapultepec, y lo cual fue algo no del todo cierto, pero sin embargo representó mucho a esta guerra. Tenemos después a la Guerra de Reforma. Fechas importantes. El 11 de enero de 1858 los conservadores reconocieron como presidente a Félix Zuloaga. Otra fecha, los conservadores derogaron la Constitución de 1857 y suprimieron las leyes reformistas. El 18 de enero de 1858, Benito Juárez, a un presidente de la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con la Constitución de 1857, se hizo cargo de la presidencia de la República. Y finalmente, el 22 de diciembre de 1860, Jesús González Ortega derrotó a Miguel Miramón en San Miguel Capulalpan. Con esta victoria finalizó la Guerra de Reforma. Personajes importantes: Benito Juárez, Félix Zuloaga, Miguel Miramón. Y circunstancias: uso de la Ley Juárez y Lerdo afectaron a la Iglesia y al ejército. Gobierno liberal victorioso, proponiendo la Constitución de 1857, que fue el detonante principal de los conflictos, y esa Constitución causó desprecio entre la población. Félix Zuloaga se pronuncia con el Plan de Tacubaya, exigiendo la derogación de la Carta Magna. Y como última, que es que Benito Juárez llega a la presidencia. Aquí la imagen sería las leyes de reforma, las cuales también fueron los que estallaron este conflicto, como vimos ya en la explicación. Sin estas reformas, probablemente no hubiera habido guerra de reforma. Ahora hablemos de la segunda intervención francesa. Fechas. La batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla, los mexicanos derrotamos al mejor ejército del mundo al mando de Ignacio Zaragoza. El 17 de mayo, el ejército mexicano se rindió con la caída de Puebla. El camino a la Ciudad de México quedaba abierto al mando de Porfirio Díaz, Jesús González Ortega e Ignacio Comonfort. Otra fecha es que el 25 de enero de 1862 se expedió una ley que condenaba a muerte a quienes apoyaran a la intervención. Personajes importantes fueron Ignacio Zaragoza, Juan N. Almonte y Charles de Lorenz. Circunstancias: se suspenden el pago de la deuda, el convenio preliminares de la sociedad y la Convención de Londres. Aquí la imagen sería esta, de cuál fue la batalla de Puebla, en la cual ganamos, afortunadamente, al mando de Ignacio Zaragoza, y bueno, es una muy buena representación de la segunda intervención francesa. Ahora veamos al Segundo Imperio Mexicano. Fechas: el 3 de octubre de 1863 los conservadores ofrecieron la corona a Maximiliano. El 10 de abril de 1864 Maximiliano firma el Tratado de Miramar.
Y el 11 de junio de 1864 los emperadores llegaron a la Ciudad de México. Personajes importantes: Maximiliano de Habsburgo, obviamente nuestro emperador en ese entonces, Carlota y Napoleón III. Circunstancias. Maximiliano establece un gobierno liberal aplicando las leyes de reforma y haciéndose enemigo a los conservadores y a la iglesia. Juárez a un presidente, por lo que los liberales estaban en contra de Maximiliano. Como Juárez era liberal, ellos querían a Juárez, entonces no estaban de acuerdo con Maximiliano. Y se establecieron impuestos en beneficio del ejército del imperio, gastos en transporte y seguía pendiente la deuda con Yecker. Aquí la imagen representativa sería obviamente a Maximiliano de Habsburgo, el cual fue nuestro emperador, el que trágicamente fue fusilado en Querétaro, pero bueno, es una imagen que representa muy bien este segundo imperio. Y finalmente, para terminar, la restauración de la República triunfante en 1867 y arribo de la presidencia de Porfirio Díaz. Fechas: en 1874, Lerdo de Tejada crea el Senado de la República. El 15 de enero de 1876 se lanza el Plan de Tuxtepec, donde se desconoce el gobierno de Lerdo de Tejada. Y 16 de noviembre de 1876, el ejército de Porfirio Díaz vence a los lerdistas en Tecuac. Y bueno, personajes importantes: Lerdo de Tejada, Juárez y Díaz. Circunstancias: se derrotan a Maximiliano y los conservadores en Querétaro. Juárez restablece su gobierno. En 1871 Juárez se reelige, haciendo que Porfirio Díaz se pronunciara con el Plan de la Noria contra la reelección. Las condiciones del país estaban en la ruina, haciendo que el ejército se redujera a 30,000 efectivos. Algo terrible, vaya. Y la imagen que lo representa es básicamente Porfirio Díaz con su Plan de la Noria, el cual podemos ver aquí a Porfirio Díaz con su nombre, y atrás una parte del Plan de la Noria, el cual no se alcanza a percibir muy bien, pero es el Plan de la Noria. El cual, como sabemos, fue el que Porfirio Díaz pronunció contra la reelección. Y bueno, finalmente hemos terminado. Esto es de ver muy interesante, la verdad. Espero les haya funcionado. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.